Y hemos transcurrido toda la historia desde el principio de la creación hasta la historia de José y la inmigración del pueblo de Israel a Egipto. Este día vamos a ver sobre lo que Israel decretó sobre sus hijos. Por eso puse este mensaje esta noche, o este estudio: Israel decreta sobre sus hijos. La semana pasada vimos cómo Jacob bendijo a los hijos de José y los adoptó como suyos. Vimos cómo Efraín y Manasés fueron contados entre las tribus de Israel. Entonces, Israel bendijo con su mano derecha al hijo menor y le fue dada una bendición muy grande a Manasés a causa de ellos. Si vemos un patrón en la palabra de Dios, vemos cómo parece que el hijo menor es más bendecido que el hijo mayor. ¿Por qué? No sabemos, ¿verdad? Lo vimos con Ismael y Jacob, Ismael y Isaac. Lo vimos como Esaú y Jacob, que el hermano menor recibió la bendición mayor. Y yo creo que eso es un retrato de la iglesia, ¿verdad? Como la palabra fue dada a Israel, Jesús es judío, el Espíritu Santo descendió sobre los judíos al principio, pero después vimos cómo el hermano menor, la iglesia, los gentiles, han sido bendecidos más grande que Israel en cuestión de la gente el número de gente que ha venido al Evangelio. Entonces es un plan que Dios ha tenido desde el principio. Entonces, ahora vamos a ver a Israel. Estaba a punto de morir y habló unos decretos sobre sus hijos, sobre las tribus, muy importantes. Al final vamos a ver que realmente habló bendiciones, aunque se van a dar cuenta que mucho de lo que habló no parecía una bendición. Pero realmente sí habló bendición sobre esto. Entonces, vamos a leer en el Génesis 49 los primeros 2 versículos, por favor. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: Juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Entonces, la palabra días venideros también se puede traducir como los días postreros. O sea que estas bendiciones también van a ser proféticas, son muy proféticas. Entonces, escriban sus papeles. Jacob, como su padre Isaac y abuelo Abraham, eran profetas que recibían revelación de Dios. Dios les hablaba y en muchas ocasiones profetizaron sobre el futuro. Tenían una unción muy especial. Acuérdense cuando en Hebreos habla de los patriarcas, y cuando habla dice: no toquen mis ungidos, dice, no toquen a mis profetas. Entonces ellos tenían una unción aún profética, y Dios los inspiró para que hablaran sobre el futuro. Entonces las palabras de Jacob eran de suma importancia, pues hablaban del futuro de la nación de Israel. Acuérdense ustedes que Dios no ha terminado con la nación de Israel. ¿Verdad? Hay mucha gente que dice que la iglesia tomó el lugar de Israel. Se llama la teología del reemplazo. Y muchos dicen que Dios ya no tiene nada que ver con Israel, que ahora la iglesia lo reemplazó. Eso no es cierto. La iglesia tiene un destino e Israel tiene su destino. Sabemos que en la gran tribulación de esos 7 años, la última semana profética de Daniel, sabemos que no es para la iglesia, es para para Israel, para los hebreos. Y Dios va a cumplir todo lo que Él dijo con relación a Israel, lo va a cumplir en esos 7 años. Entonces, ahora, todos aquellos que creemos en Jesús, en Yeshua, seamos gentiles o seamos judíos, formamos parte de la iglesia. Pero la iglesia no va a estar aquí en la gran tribulación de esos 7 años, porque esos 7 años, como se revela en Daniel, no son para la iglesia, son para Israel. Entonces Israel tiene un destino que Dios ha trazado para ellos.
Vamos ahora a ver Génesis 49, 3 al 4, por favor. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Impetuoso como las aguas, no serás el principal. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste, subiendo a mi estrado. Entonces, no, ahí está, gracias. Entonces, escriban su papel. Rubén perdió los beneficios de la primogenitura cuando se acostó con la concubina de su padre. Acuérdense que Rubén hizo eso y básicamente, como dice aquí, se envileció, entró el pecado en él. Entonces, aquí nos revela la palabra de Dios que el carácter de Rubén era impetuoso. Impetuoso quiere decir hacer las cosas sin pensar. Y lo interesante de Rubén es que fue tan fuerte el juicio en contra de él que nunca hubo un profeta, nunca hubo un rey, nunca hubo un líder, nunca hubo un juez que viniera de la tribu de Rubén. O sea, lo que Rubén hizo fue algo que no tiene nombre, la verdad. Le faltó el respeto a su papá de una manera indecible, ¿verdad? Y lo que pasó aquí es que le quitó Jacob los beneficios de ser el hijo mayor a Rubén, ¿verdad? Entonces, como les dije, no parecen bendiciones esas, pero en cierta manera sí son bendiciones. Ok, entonces ese es el primero, es Rubén. Y el orden de las bendiciones no es por orden de nacimiento necesariamente, sino que parece que es por orden de las esposas. Era Lea y Raquel, sus concubinas. ¿Se acuerdan que tuvo hijos con las concubinas? Vamos a ver que las bendiciones no son en el orden de nacimiento. Ok, el siguiente hijo, Mati 5 y 7, por favor. Simeón y Leví son chacales, sus espadas son armas de violencia. Que no entre mi alma en sus reuniones, ni mi honra se mezcle en su compañía. Porque en su enojo mataron hombres, y por capricho descarretaron toros. Maldito sea su furor tan tenaz y su enojo tan implacable. Y los dividiré en Jacob, y los dispersaré en Israel. Ok, entonces, ¿qué sus papeles? Simeón y Leví eran como conocidos por su carácter violento. ¿Se acuerdan lo que pasó cuando violaron a Dina? ¿Se acuerdan de eso? Y causaron que los hombres se circuncidaran. Cuando estaban más débiles, entraron a la ciudad de Siquem y mataron a todos, ¿verdad? Y no crean que Dios se olvidó de ese pecado de Simeón y de Leví. Fue algo muy serio también. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Saben lo que es desjarretar? Quiere decir, en inglés lo llaman hamstring. Quiere decir que le cortaban acá atrás de la parte de atrás de la rodilla de los animales, les cortaban para discapacitarlos. Y parece indicar que lo hacían por placer, ¿verdad? Eran hombres violentos. Entonces, ¿qué pasó? Simeón realmente no tuvo herencia, no tuvo tierra, se juntó a vivir con Judá. Y oímos muy poco de Simeón. Lo que sí sabemos de Leví es que de ahí procede la línea del sacerdocio, ¿se acuerdan? Pero tampoco tuvieron herencia. Lo único que Dios les dio fueron ciudades de refugio donde vivieran los sacerdotes. Perdón. Pero ellos no tuvieron tierra tampoco en Israel, ¿verdad? Pero de todas maneras tuvieron ¿cómo se dice? El privilegio de ser los sacerdotes. Y acuérdense que Moisés venía de Leví. Entonces la gracia, el favor, no le fue quitada tanto a Leví como fue a Simeón. Ok, Daniel 8, mami. Fuerte, Daniel, fuerte. Tus hermanos, tu mano en la cerviz de tu enemigo. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Entonces, cachorro de león, Judá, de la presa subiste y comió.
Se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino, y la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uva su manto. Sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de leche. Esto es una porción muy profética. Entonces, el que tomó el lugar de Rubén como primogénito fue Judá. ¿Quién viene de la tribu de Judá? El Mesías. Silo, esa palabra, o Shiloh en inglés, es una expresión sobre el Mesías. Habla del Mesías. Entonces, en los papeles, Judá tomó el lugar de la primogenitura. Y nótese cómo habla aquí de leones, ¿verdad? ¿Cómo habla de leones? Entonces de Judá vino el león de la tribu de Judá, ¿verdad? Ok. Aún hay más. Aquí habla de, ¿cómo se dice? Atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna. ¿Qué montó Jesús cuando entró a la ciudad de Jerusalén? Un pollino, ¿verdad? El bebé de un burro, de una burra. Es otra profecía mesiánica. Entonces, Jacob estaba hablando eso sobre ellos, pero él no sabía el significado completo de lo que estaba diciendo. Por eso, cuando enseño a los padres a bendecir a sus hijos, no sabes tú que a lo mejor el Espíritu Santo está hablando por medio de ti para hablar bendiciones sobre tus hijos. Es tremendo eso, ¿verdad? Entonces yo estoy seguro que Jacob no se imaginaba lo que le estaba diciendo a Judá, las palabras que estaba profetizando. Y ahora por último, y en la sangre de uva su manto, lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uva su manto. ¿Se acuerdan del libro de Apocalipsis? Cuando regresa el Señor, que va a estar, dice que sus vestimentas van a estar manchadas de sangre. Eso está hablando del juicio. Está hablando del juicio que Jesús va a traer en su segunda venida. Es tremendo eso. Por eso, cuando leamos la palabra de Dios, pidámosle a Dios que nos dé revelación sobre lo que estamos leyendo. Entonces, lo que es muy extraordinario para mí es que aún en estos tiempos antiguos, el Señor estaba hablando, profetizando sobre el Mesías que va a venir y de qué tribu iba a venir. Entonces, había mucha bendición sobre la tribu de Judá. Judá quiere decir alabanza, quiere decir alabar. Y pues tuvo el privilegio de ser el que tenía la bendición de la primogenitura, y por ahí escogió Dios mandar a nuestro Mesías de la tribu de Judá. Dice que no se apartará el cetro. El cetro habla de autoridad. Todos los reyes venían ¿de dónde? De la tribu de Judá. Y a veces yo me pongo a pensar si los que gobiernan en Israel, si son de la tribu de Judá o no. ¿Quién sabe? No me sorprendería si sí. Ok. Muy hermoso esto, ¿verdad? Amy, 13. Zabulón en puertos de mar habitará, será para puerto de naves, y su límite hasta Silo. Entonces Zabulón fue experto en la navegación marina. Eli 14:15. Isaacar, asno fuerte, que se recuesta entre los apriscos, y vio que el descanso era bueno, y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar, y sirvió en tributo. Entonces había una cosa de los hombres de Isaacar, me parece que ya no hablan los jueces, dice que los hombres de Isaacar escriben sus papeles. ¿Sí escribieron Zabulón fue experto en la navegación marítima? Ok. Escriban eso. Zabulón fue experto en la navegación marítima. Y los hombres de Isaacar fueron conocidos como hombres que conocían los tiempos en que vivían. Fue un complemento que Dios les dio. Entonces, al igual que Isaacar, nosotros debemos de orar y pedir discernimiento sobre los tiempos que vivimos. No podemos estar dormidos.
Porque si estamos dormidos, podemos perdernos de lo que Dios está haciendo en estos días. Tenemos que pedir al Señor discernimiento, no nomás seguir lo que dice la gente, lo que dicen las noticias, tenemos que seguir lo que dice la Escritura y pedirle al Señor que nos dé discernimiento para saber qué está pasando en nuestros días. Debemos de ser como la tribu de Isaacar, que podemos discernir, podemos saber lo que está pasando, ¿verdad? Cada vez que pasen cosas en Israel, paren la oreja, porque Israel es la medida o el medidor de lo que pasa en el resto del mundo. Es espiritual. Entonces debemos pedir al Señor, Señor, ayúdame a entender los tiempos en que vivo. Ayúdame a entender mi papel, el rol que tú quieres que yo lleve a cabo en estos tiempos, para que no sé qué está pasando. No sea que venga el Señor, hermanos, y nos quedemos por estar tan enfocados en este mundo, ¿verdad? Obviamente, claro, tenemos que trabajar, tenemos que ganarnos la vida, tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades, pero no debemos de quitar nuestro enfoque en lo primario, que es el Señor y lo que está pasando en estos tiempos, ¿verdad? Pidámosle a Dios, Señor, dame esa visión profética, por decirlo así. Dame ese entendimiento, ese entender profético para saber qué está pasando. Porque realmente vivimos en tiempos muy extraños. Todo el mundo lo sabe cuando a veces que voy al trabajo y no hay ni un alma allí, ¿verdad? Todos están trabajando de la casa. Y todo lo que pasó con la pandemia y eso, son tiempos muy extraños. Todo el mundo con máscaras, todo el mundo recibiendo vacunas y queriendo hacer pasaportes de vacunas. Todo eso a mí me habla que los gobiernos del mundo están cada vez más controlando más y más a su gente. Y todo eso tiene un fin, ¿verdad? ¿Se acuerdan que se va a levantar un dictador mundial? La Biblia lo menciona el anticristo o el antimesías. Y un día este hombre va a controlar tanto las cosas que sin la marca en la frente o en la mano derecha no van a poder la gente ni comprar ni vender. Entonces todo lo que vemos que está pasando ahorita está poniendo el cimiento, el fundamento para que este sistema, lo que llaman el sistema de la bestia, se lleve a cabo. Entonces nosotros tenemos que estar muy, muy atentos, ¿verdad? Por eso a veces les exhorto que oremos, Señor, cuando llegue el tiempo, si un día nos enfrentan, nunca negar tu nombre, ¿verdad? Y estamos viendo cómo los tiempos de veras son muy extraños, están extraños. Las iglesias casando homosexuales, ordenando homosexuales, de acuerdo con el aborto, negando los fundamentos, los cimientos de nuestra fe. Y son tiempos muy extraños, ¿verdad? Y por eso tenemos que levantar como dice la palabra, la vista, y dice, y saber que nuestra redención está cerca, y decirle, Señor, ayúdame a discernir los tiempos. Vivimos en tiempos extraordinarios, muy extraños y muy proféticos. ¿Qué tan cerca se está la venida del Señor? Pues la palabra de Dios dice que nadie sabe. Pero debemos vivir nuestras vidas como si viniera esta noche o mañana, ¿verdad? Debemos de estar atentos a lo que está pasando. No sea que nos encuentre el Señor desprevenido. Entonces, por eso quería tomar un tiempo para hablar un poquito sobre la tribu de Isaacar, que eran personas que entendían los tiempos en que vivían. Y es tan importante que nosotros entendamos, ¿verdad? No tenemos que ser gente extraña, no tenemos que andar diciendo, ya ve que a algunos les ponen la etiqueta de conspiradores, de teoría y todo eso, pero sí debemos de poner atención a lo que está pasando en el mundo, pero más importante, en el mundo espiritual. Que el Señor nos ayude a tener ese discernimiento. Ok, ¿quién sí? 16 al 18. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Tu salvación espere
tu salvación espere, oh Jehová. Entonces habían jueces que venían de la tribu de Dan. Dan significa juez. Dan significa juez. Pero ahora hay una cosa muy interesante de la tribu de Dan. Dan, escriben sus papeles, fue una de las primeras tribus que cayeron en la idolatría cuando se dividió el reino. Entonces, cuando tomó el reinado el hijo de Salomón, no me recuerdo su nombre ahora, pero si ustedes se acuerdan, el reino se dividió en el reino de Judá, el reino del sur, y Israel, el reino del norte. Y Dan fue una de las primeras tribus que abrazó la idolatría. Hay cosas muy interesantes sobre la tribu de Dan. Dan no está mencionado en las tribus. Si ustedes leen el libro de Apocalipsis, de los 144 de esas tribus, Dan no está allí. Ni tampoco está en las, ¿cómo se llaman? El nombre en las entradas de las puertas de la Nueva Jerusalén. No está allí. Pues algo sucedió. Y es muy interesante sobre la tribu de Dan. Y no sé si sea cierto, hay muchas especulaciones. Cuando se trata de profecía, hermanos, debemos escuchar, oír y comentar, pero no siempre está muy claro el panorama de la profecía. Hay personas que dicen que el anticristo o el antimesías va a venir de la tribu de Dan. ¿Será cierto o no? Pues la verdad no sabemos, la escritura no dice, pero sí es muy interesante, encuentro muy interesante que Dan ya no se encuentra en la herencia de los últimos tiempos. Fue borrado su nombre cuando fueron escritas las tribus. ¿Qué pasaría? Ahora no sabemos, pero tal vez algún día sí vamos a saber. 49:19. Gad, ejército lo acometerá. Ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin. Génesis 49:20. Mati. El pan de Aser será sustancioso. Él brindará deleites dignos de un rey. Daniel 21. Neftali cierra que Pronunciará. dichos hermosos. Hermosos. Entonces, de Neftalí era la jueza Débora y Baruch o Barak. ¿Se acuerdan de esta historia de los jueces? Cuando salieron a pelear y dijo, si no vas conmigo no voy. Pues ellos cantaron ese hermoso canto y parece que de la tribu de Neftalí salían músicos y música muy bonita. Ok, Amy, 22-26. Rama fructífera José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asediaron y le aborrecieron los arqueros. Mas su arco se mantuvo poderoso, los brazos de sus manos se fortalecieron. Por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores, hasta el término de los collados eternos. Serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado entre sus hermanos. Entonces hubo una bendición muy grande sobre José. Se dan cuenta que las bendiciones más grandes fueron para Judá y para José. José, un hombre fiel de Dios, y también hijo de la esposa amada de Jacob. Entonces, escriben sus papeles. A Efraín tocó la mayor parte del terreno de la tierra de Israel. Acuérdense que Efraín era el hijo menor, era menor que su hermano, pero Jacob puso su mano derecha sobre él
y recibió la bendición más grande. Cuando se dividió el reino de Israel, a Israel también se le conocía como Efraín. Y si ustedes fíjense en los mapas de los tiempos de los patriarcas, o perdón, de los tiempos de Israel, se van a dar cuenta que Efraín tenía una porción de tierra más grande y tenía mucho más gente, porque esa era la bendición que Dios había hablado sobre José. Entonces, Moisés adoptó a Efraín y a Manasés y les tocó una parte muy grande de la bendición. Entonces, se cree, aquí cuando lo bendijo, dijo, con bendiciones del abismo que está abajo. Algunos creen que está hablando de petróleo, de que hay unos depósitos de petróleo muy grandes en el territorio de Efraín que va a ser descubierto y que esa va a ser una de las causas en que Rusia va a invadir a Israel para tomar el petróleo. Hay una compañía que se llama Zion Oil and Gas y por años lo hemos estado siguiendo, y el líder, el fundador de esta compañía se llama John Brown, y él cree que Dios le reveló hace muchos años de que iban a descubrir petróleo en Israel. Y por años han estado cavando. No sé cómo va el progreso ahora, pero yo sospecho que dejaron de decir cosas que a lo mejor ya lo descubrieron. Lo que se han hallado en Israel han sido depósitos muy grandes de gas natural, pero se cree que hay vastos depósitos en el territorio de Efraín de petróleo, ¿cómo le llaman en inglés? Oil, ¿verdad? Y de petróleo crudo. Entonces no se sorprendan si un día despertamos y dicen, encontraron mucho petróleo en Israel, ¿verdad? ¿Qué va a querer decir eso? Que Israel se va a hacer independiente. No va a tener que depender de nadie para ¿cómo se dice? Para sus recursos de petróleo. El petróleo sale muchos productos, ¿verdad? Gasolina, diésel, otros productos. Y entonces, si pasa eso, les garantizo que los países, sus enemigos, se van a morir de envidia, ¿verdad? Les garantizo que algo va a pasar. Entonces, la bendición mayor le fue dada a Judá y le fue dada a José. Y yo espero que dentro de pronto vamos a oír cosas grandes que fueron descubiertos en el territorio de lo que antes se conocía como de Efraín. ¿Quién sigue? Eli, 27. Benjamín es lobo arrebatador. A la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Benjamín era una tribu muy guerrera, ¿verdad? De la tribu de Benjamín venían el rey Saúl y ¿quién más? ¿Quién sabe? Muy famoso. El apóstol Pablo. Pablo era de la tribu de Benjamín. Entonces, Benjamín eran conocidos por guerreros que eran ambidextros. Podían lanzar con las dos manos, ¿verdad? ¿Cómo se llaman? Las ondas. Eran conocidos eran muy, ¿cómo se dice? Diestros para la guerra. Pero si ustedes se acuerdan que la tribu de Benjamín casi desapareció, no sé si se acuerdan de esa historia, ¿verdad? Que una ocasión, es una historia como si fuera Sodoma y Gomorra, muy extraña, pero violaron a una gente, a una mujer, el esposo, no quiero ser muy gráfico, pero la cortó en pedazos y la mandó por los higos para decir del crimen que había cometido Benjamín, y Benjamín no se arrepintió. Entonces, ¿qué pasó? Arremetieron contra Benjamín todas las tribus de Israel y por poco y los matan a todos, ¿verdad? Solamente como un remanente que unos 200 o 300 de todos los benjaminitas, es algo tremendo. Pero por la gracia de Dios, Dios les dio inteligencia y una vez más volvió a crecer la tribu de Benjamín. A mí me sorprendió realmente que hayan hecho eso. Ok, vamos a terminar. ¿Qué sigue entonces? Amor, 28 al 33, termina todo, por favor. Todos estos fueron las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos. A cada uno por su bendición los bendijo. ¿Se puede parar ahí? Entonces, si se fijan cómo eran bendiciones.
Aunque en unas partes no parecen bendiciones, pero sí eran bendiciones. Okay. Les mandó luego y les dijo, yo voy a ser unido con mi pueblo, sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpelá, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer. Ahí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer. Ahí también sepulté yo a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Gad. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. Entonces, miran algo aquí muy interesante, que Jacob no fue enterrado con Raquel, ¿verdad? ¿Está bien eso? Fue enterrado con ella. Por fin, en su muerte, Jacob honró a Lea. ¿Se acuerdan que ella siempre sufrió mucho por ser la desgraciada? Pues le tocó que su esposo fue sepultado con ella y no con Raquel. Es muy interesante eso, ¿verdad? Pero entonces, previamente, Jacob le había hecho jurar a José que cuando muriera, que no lo dejara ahí, sino que lo llevara a esa porción del campo que compró Abraham, y allí fueron sepultados. Esa tumba todavía existe. Es un sitio turístico en Israel, esas tumbas. No sé si haya restos allí o no, pero es muy interesante todo esto. Es algo muy profético. Miren, cuando regrese Jesús a establecer su reino en Israel durante el milenio, todos estos lugares, estas cosas donde ofrecían sacrificios y donde hicieron tantas cosas, van a ser son lugares muy especiales espirituales. Por ejemplo, cuando Jacob miró la visión de ahí en Betel, ¿se acuerdan de Betel? Que miraba los ángeles subir y bajar en escaleras. Muchas personas creen que hay un portal al mundo espiritual en esa parte. Entonces, la manifestación plena de muchas cosas que han pasado en la Biblia no las vamos a comprender hasta que no venga Jesús. Por ejemplo, ¿por qué Dios escogió a darle a Moisés del monte Sinaí? ¿Por qué Dios escogió a llamarlo mi santo monte? Que no es Jerusalén, que no es Monte Sión. ¿Por qué Dios escogió dar ahí la ley a Israel? Entonces yo sospecho que estas cosas no solamente fue porque se le ocurrió a Dios, sino porque tienen un significado espiritual más profundo que tal vez no vamos a poder comprender hasta que venga el Señor. Pero son muchas cosas. ¿Por qué ofreció sacrificios en Mamre, en ciertos lugares? Porque ella decía, es muy probable que en el mundo espiritual sean lugares muy claves, ¿verdad? Pero que no vamos a saber, no vamos a comprender completamente hasta que venga el Señor. Porque acuérdense que Dios nunca hace nada por accidente. Dios no hace las cosas arbitrariamente, nomás porque se le ocurre, sino que hay un significado muy especial. Y a mí se me hace muy interesante, pero como les digo, nuestro conocimiento es muy limitado. Pero yo pienso que algún día el Señor, cuando regrese, vamos a decir, pues con razón por eso fue que aquí pasó eso, por eso es que acá pasó esto. Y todas esas cosas están escondidas en las Escrituras, ¿verdad? A veces Dios escoge revelarnos ciertas cosas cuando estudiamos, cuando lo buscamos, pero el significado pleno de todos estos acontecimientos tan claves no lo vamos a comprender hasta que venga el Señor, ¿verdad? Pero es hermoso meditarlo, es hermoso
pensar en ello y ver cómo Dios obra, ¿verdad? Fíjense las fuerzas que tuvo Israel para bendecir a sus hijos, y en cuanto terminó de bendecirlos, murió, falleció, ¿verdad? ¿Qué dijimos? Era la edad, a los 147 años murió el patriarca Jacob. El último patriarca eran Isaac, ¿cómo se dice? Abraham, Isaac y Jacob. De ese linaje, y después, el último patriarca de los primeros tres, y los patriarcas de los 12 fueron sobre los cuales el país de Israel fue establecido. El número 12 significa gobierno. Es el gobierno espiritual. Por eso la ciudad santa tiene 12 cimientos y tiene 12 entradas. Es el gobierno de Dios, el número 12. Entonces, pues, con la ayuda del Señor, la próxima semana, si Dios permite, vamos a terminar este hermoso libro de Génesis. Cuando termino los libros, se me hace como que estoy dejando a uno de mis familiares, ¿verdad? Porque nos metemos en él, aprendemos tantas cosas hermosas y vemos la fidelidad de Dios en todo esto. Ok, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por concedernos estudiar tu palabra santa. Gracias por la perspicacia, Señor, la revelación que tú nos das en todo eso. Te pido, Señor, por cada uno de los que estamos aquí, Señor, Mati, Alín, Tomasito, por mi esposa, por mis hijos, Hila, Jackie, Nanelita, Señor, por mi familia. Pido tu bendición sobre nosotros. Oramos, Señor, por los que están enfermos. Te pido que sanes a la esposa de su muñeca, que le duele. Y, Padre, todas las necesidades que hay, oramos por David Espinosa. Te pedimos que se recupere completamente, Señor Víctor. Cada necesidad de los que nos estén oyendo, Padre, que tú la suples, tú la cumplas, sanes a los enfermos. Padre, que suplas toda necesidad espiritual, toda necesidad económica. Y, Señor, te damos a ti toda la honra y toda la gloria. En el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua. Que Dios les bendiga a todos esta noche y shalom.